Hola, ¿qué tal? Comenzamos con la información de este martes 23 de octubre en Es Asturias Televisión. El parapentista asturiano José Luis Bernal ha sido localizado en buen estado de salud hoy en la zona en la que se había perdido el pasado viernes cuando se encontraba realizando este deporte en Birbiling, noroeste de la India, a unos 4.200 metros de altitud. Las labores de búsqueda se retomaron esta semana, según han ido informando los compañeros del asturiano desaparecido en las redes sociales, con el objetivo de localizar a un gran entusiasta de la montaña que conoce muy bien el medio y dispone de conocimientos para sobrevivir a las características de la zona. Este miércoles por la mañana los rescatadores volverán para extraerlo de su posición y proporcionarle los servicios médicos que requiera. Imagen de entrada de una jornada que nos deja otros contenidos de interés en titulares. Air Europa quiere conectar Asturias y Madrid desde diciembre y romper el monopolio de Iberia. Javier Fernández ofrece pactos a la izquierda y afirma que no es prioritario reformar el Estatuto de Autonomía. Desarticulado una red de tráfico de drogas entre Oviedo y León con 6 detenidos. El AVE, tren de alta velocidad para Asturias, continúa siendo, 14 años después, un tema recurrente en el debate político asturiano, en el que rara es la semana en la que no hay posiciones enfrentadas entre los distintos grupos, tanto a nivel regional como nacional. Han pasado 14 años y ha llovido mucho desde que en 2004 arrancaba un proyecto que los más optimistas creen que estará finalizado en 2020. Fue un 12 de febrero del año 2004 cuando en el Diario de León se pudo leer la siguiente noticia. El inicio de la variante de Pajares hará llegar el AVE a Asturias en 5 años. Ya en el interior de la información se leía lo siguiente. El tren de alta velocidad será una realidad en el umbral del 2010 entre Asturias y León, después de que ayer el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, colocara la primera dovela en el municipio de La Pola de Gordón. Posteriormente se trasladó hasta la localidad asturiana de Pola de Lena, donde en compañía de otro ministro, Rodrigo Rato, repitió el mismo acto. La construcción de la variante de Pajares en la línea de alta velocidad permitirá, una vez finalizada, que un leonés llegue en tren hasta la capital del Principado en tan solo media hora. ¿Cuál es la realidad a día de hoy? La realidad es que anuncio tras anuncio, retraso tras retraso, gobierno tras gobierno de distinto signo y condición, tanto en Madrid como en Asturias, han pasado la friolera de 14 años y el tren de alta velocidad ni está ni se le espera, al menos hasta nueva fecha, a barajar, año 2020, en el que presuntamente finalizarán las obras, lo cual no obliga, nos explican los que saben, a que en esa fecha los trenes ya circulen. Además de guerra de fechas y plazos, lo del AVE es una guerra total. El ancho de vía, el tipo de transporte, pasajeros, mercancías, mixto, las paradas, Pola de Lena, Oviedo, Gijón, las estaciones. El penúltimo capítulo lo vivimos hoy. Adif señala que el planteamiento vigente para el montaje de vía en los túneles de la variante de Pajares contempla un tubo de ancho mixto, ancho internacional ibérico, y otro tubo de ancho internacional. De este modo se posibilita la circulación de trenes, tanto convencionales, viajeros y mercancías, a través del tubo en ancho mixto, como de alta velocidad, a través de ambos tubos. Por su parte, desde Foro Asturias, el diputado Blanca asegura que no hay un solo argumento técnico que sirva de coartada para aplicar contra Asturias requisitos ferroviarios diferentes a los que caracterizan el resto de las líneas españolas de alta velocidad, como son la Y vasca o el corredor del Mediterráneo. El caso es que a día de hoy, casi 14 años después y subiendo, quien quiera coger el AVE que vaya hasta León, previo pago del peaje del Huerna, y desde allí que disfrute de la alta velocidad, que ya disfrutan los leoneses. Y del tren al avión, ya que Air Europa no descarta que en diciembre comiencen sus vuelos que conectarán Asturias con Madrid, rompiendo de este modo el monopolio actual de Iberia y los precios elevados que han denunciado tanto usuarios como profesionales. Aunque la idea en su origen fue que los vuelos comenzasen el 1 de marzo, con 4 vuelos de ida y vuelta diarios en aeronaves de 70 pasajeros, todo parece indicar que la conexión podrá adelantarse al menos 2 meses. Air Europa ya estuvo presente en Asturias en 2014, si bien abandonó los vuelos de forma repentina, una práctica que no parece querer repetir, ya que fuentes de la compañía aseguran que aterrizarán en Santiago del Monte para quedarse. Sobre las conexiones ferroviarias y las aéreas se habló, entre otros temas,
en la primera jornada del debate de orientación política celebrado en la Junta General del Principado. En la sesión de apertura intervino el presidente Javier Fernández, que se refirió a la defensa de los puestos de trabajo en Alcoa y mostró su interés en alcanzar acuerdos presupuestarios con Podemos e Izquierda Unida de cara al presupuesto de 2019. Fernández también recalcó la necesidad de mantener el carácter industrial de Asturias. Argumentamos muchas más razones. Decimos que para defender empleos directos en las térmicas y en el transporte, para mantener el tráfico de graneles del Musel y, sobre todo, para evitar el peligro de un aumento del precio de la energía que ponga en riesgo la competitividad de la industria. Conjuremos el peligro de una tercera crisis consecutiva. Estamos viendo estos días cómo el proteccionismo y los impuestos al diésel repercuten en los talleres de la siderurgia. Y es que cada medida de este tipo, por bien intencionada que sea, tiene su envés. Es el último pleno sobre el debate de la región en el que estará como presidente Javier Fernández. Sobre él es hoy nuestra pregunta en la calle. ¿Cómo valora el gobierno de Fernández para Asturias durante estos años? Mucho no le conozco, pero pienso que por Asturias no han hecho casi nada. Pues lo valoro muy positivamente. Bueno, lo está haciendo bien, ¿eh? De otras maneras, no nos quita nada, por lo menos, y está subiendo algo. No lo veo nada bien, ¿eh? No me gustará. Y eso que soy del Partido Socialista, pero... Me parece que como el culo, vamos, que si fuera más ciudadano, quizás se adentrara un poquito más en de verdad las carencias que tenemos, se daría cuenta de lo que hay que arreglar. Y entonces me parece bien, me parece correcto, sí. Tuvo los problemas con Podemos, supo bandearse bien. Llevo 6 años en el extranjero, en Londres, porque debido a mi edad me dijeron que ya no tenía oportunidades laborales. El paro, los bajes, mucho parado. Hay mucha dificultad para la gente joven para encontrar trabajo y hay mucho paro y yo pienso que no se está moviendo. O sea, que estamos haciendo nosotros, los que no tenemos casi ni un duro, un montón de cosas por los demás para que sobrevivan, y él, que tiene el duro y el poder, no está haciendo nada. El siguiente problema, y el más grande que tiene Asturias, es muy difícil de solucionar. Yo creo que es el problema demográfico. La Asociación Española de Fundaciones y Caja Rural de Asturias presentaron esta mañana el modelo guía para la incorporación de cláusulas sociales, laborales y medioambientales en la contratación pública, una normativa europea de obligado cumplimiento. 1 de cada 5 españoles trabaja para el sector público y la contratación supone en España en torno al 20% del Producto Interior Bruto. La nueva normativa cambiará la forma en que realizan los contratos las distintas administraciones. Evitar casos de enchufismo, amiguismo, ERES tipo Andalucía y otras prácticas ilegales como la elección a dedo para determinados puestos es uno de los retos que se deben afrontar y cumplir en un tema que viene amparado por la Ley 9/2017 del 8 de noviembre. Este informe fue presentado por la letrada y colaboradora habitual de esta casa, Beatriz Díaz Varela, del bufete Díaz Varela y Asociados. Un 86,1% de la juventud apoya que el asturiano sea una lengua oficial, según se recoge en un estudio de la Academia de la Lengua Asturiana y el Consello de la Mocedad del Principado de Asturias. Este es uno de los datos más destacables que se pueden ver en Los jóvenes y la lengua asturiana, investigación sobre las opiniones de la juventud sobre la lengua asturiana. Un estudio sociolingüístico dirigido por Isabel Levia, que muestra las opiniones y actitudes lingüísticas de la población de entre 16 y 29 años y que se ha presentado hoy. Según este estudio, un 66% de los jóvenes asturianos considera que en Asturias existen 2 lenguas propias, el asturiano y el castellano, mientras que un 22,1% considera que la lengua propia es nada más que el asturiano. El asturiano debería estar protegido como el resto de lenguas regionales de España. Y vemos también aquí que el porcentaje es abrumador. El 94,2% consideran que la lengua asturiana debería estar protegida. Por tanto, los jóvenes manifiestan su reconocimiento no solo a la diversidad lingüística de Asturias, sino que creen que el asturiano debería tener la misma protección jurídica y reconocimiento que el resto de lenguas de
de España. La lengua asturiana es empleada por ellos en mayor o menor medida y conjuntamente con el castellano. La lengua que utilizan habitualmente para comunicarse, fundamentalmente, optan por utilizar ambas lenguas, castellano y asturiano, el 42%. Aquí vemos también que hay un porcentaje mayoritario que prefieren comunicarse en lengua castellana y tan solo un 7,8% utilizan única y exclusivamente la lengua asturiana. En sucesos, agentes del grupo de estupefacientes de la UDICO, pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Asturias y el grupo de estupefacientes de la Comisaría Provincial de León, han detenido a 6 personas, 5 de ellas en Oviedo y 1 en León, por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes. La actividad delictiva se realizaba en las inmediaciones del domicilio de uno de los detenidos. Una vez en el lugar, accedía al interior de los vehículos de sus presuntos compradores y materializaba la entrega de la sustancia. En otras ocasiones se desplazaban a bordo de un turismo y la distribuían personalmente. El resultado final de las investigaciones concluyó con la detención de los responsables y la intervención de sustancias estupefacientes como marihuana, MDMA, cocaína, hachís, pastillas de éxtasis, tranquimacines, además de una báscula de precisión y varios teléfonos móviles, junto con la incautación de un vehículo que utilizaban para realizar la entrega. Los detenidos han pasado a disposición judicial en Oviedo y León, quedando en libertad con cargos. Asturias pierde talento a chorros. Así lo denuncian las personas implicadas en la detección y tratamiento de jóvenes con altas capacidades. Afirman que aunque en Asturias hay una unidad de evaluación desde hace 10 años, profesores y padres no saben qué hacer en muchos casos para detectar si su hijo o alumno entra dentro del baremo de alta capacidad. Hay de todo. En otras comunidades autónomas, incluso no voy a mencionar, hay provincias de España donde hasta el año pasado no había ningún alumno reconocido de altas capacidades, cosa que en Asturias ya se va haciendo desde hace más de 10 años. Nos falta tener un buen protocolo, unas pautas claras, una normativa clara que defina qué es el alumnado de altas capacidades y que le diga tanto a los orientadores como a los profesores qué es lo que tienen que hacer antes de la detección y después para poder intervenir y trabajar con este alumnado. Todavía no sabemos quién va a tener que pagar los impuestos de la hipoteca y hasta el 5 de noviembre nos vamos a quedar sin saberlo. Mientras tanto, para hablar un poco de este tema, se encuentra aquí con nosotros Lucía Fernández del Servicio Jurídico de UCE Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué y cuándo podemos reclamar? Pues por el momento, y a la espera de que el Pleno del Tribunal Supremo pueda confirmar si el pago del impuesto de actos jurídicos documentados pertenece al consumidor o bien al banco, podemos reclamar una serie de conceptos como puede ser la factura del notario, la factura de la gestoría, la factura del registro de la propiedad y la tasación. También hemos visto cómo tribunales, especialmente los asturianos, están aceptando la devolución de la comisión de apertura, así como la devolución de la comisión de subrogación. ¿Y quién puede reclamar? Puede reclamar todo aquel que sea titular de un préstamo hipotecario. Es importante recordar que estamos hablando de los gastos en la constitución del préstamo hipotecario, no de los gastos de la compraventa. Entonces, aquellas personas que sean titulares de un préstamo hipotecario, como bien he dicho, puede reclamar, puede solicitar la devolución de estos gastos. ¿A quién hay que reclamar? Buena pregunta. Pues hay que reclamar a la entidad financiera. ¿Por qué? Porque es quien nos ha obligado a hacer frente al 100% de esos gastos. ¿Lleva a juicio o es una reclamación directa? También es una buena pregunta porque ahora mismo hay mucha confusión. En último término, siempre vamos a tener que ir a los tribunales de justicia, en concreto a los tribunales especializados en temas hipotecarios, aunque siempre es conveniente hacer una primera reclamación extrajudicial al servicio de atención al cliente de la entidad bancaria con la que tenemos firmada la hipoteca. Pero probablemente la respuesta de este servicio va a ser negativa, lo que nos va a obligar a acudir, como digo, a la vía judicial a través de una demanda civil para poder recuperar ese dinero. Sobre una hipoteca media de unos 150.000 euros, ¿cuánto se podría reclamar? Bueno, pues podríamos estar hablando de entre 3.000 y 4.000 euros. Con los jueces, pensándoselo tal y como estamos ahora, ¿podemos reclamar a día de hoy?
Bueno, a día de hoy lo más sensato sería esperar cuál es la decisión del Pleno del Tribunal Supremo que, como has dicho, va a ser el 5 de noviembre. Mientras tanto, lo que podemos hacer es ir recopilando todas las facturas de gastos, porque son numerosos, y en muchos casos no siempre las tenemos en nuestra casa guardadas en la parte trasera de la hipoteca. Entonces, lo sensato, como digo, y lo prudente sería ir recopilando todas esas facturas, tener también a mano el préstamo hipotecario y estar al quite, estar atentos a cuál sea la decisión final del Tribunal Supremo para poder reclamar bien todos los gastos de la hipoteca, incluido el impuesto de actos jurídicos documentados, o el resto que he enumerado anteriormente, quitando el impuesto. ¿Y aquella persona que no encuentre los papeles de la hipoteca, qué podría hacer? Muy buena pregunta, porque es algo que nos suelen formular en la asociación. Pues en aquellos casos en los que no tengan la factura, lo normal es acudir al banco, porque ellos sí que suelen tener, digamos, una copia de toda la documentación. El consejo, la recomendación es que pidamos esas facturas de gastos al banco, siempre por escrito, que quede constancia de que lo hemos solicitado a nuestro director de la sucursal por escrito, y al cabo de unos días nos suelen entregar esa documentación. Si no fuese posible, porque el banco tampoco conserva una copia o porque directamente no quieren hacernos el favor de darnos esos documentos, sí podemos contactar individualmente con cada profesional. Me refiero, podemos contactar con el notario, con el registro de la propiedad, con la gestoría. Es cierto que aquí tenemos un pequeño problema, y es que no existe obligación fiscal de conservar esas facturas durante un plazo superior a 4 años. Depende de la diligencia o de la buena fe que puedan tener esos profesionales. Por ejemplo, con el tema del impuesto de actos jurídicos documentados es muy sencillo, porque podemos acudir a los servicios tributarios de Hacienda, allí facilitando el DNI del titular de la hipoteca nos lo dan en el acto. La banca dice que sería un crack del sistema. Bueno, la banca siempre dice que es un crack del sistema cuando empiezan a caer resoluciones que van en contra de sus intereses. Lo que es cierto, y ya hemos visto como en el caso de las cláusulas suelo, es que siempre va a repercutir no ya al consumidor que tiene una hipoteca, sino al resto de consumidores que tenemos una cuenta abierta con el banco, las consecuencias de la decisión que adopte finalmente el Supremo. ¿Cómo? Pues viene encareciendo en la concesión de préstamos hipotecarios o préstamos personales o créditos al consumo, y desde luego también aumentando las comisiones que pagamos por los servicios que nos ofrecen. ¿La gente que se ha visto afectada puede asesorarse en UCE? Por supuesto. En la Unión de Consumidores de Asturias llevamos ya muchos años asesorando en materia bancaria y financiera. No es necesario ser socio de la Unión de Consumidores, cualquiera puede pasar por allí sin necesidad de cita previa. Sí recomendamos que lo hagan acompañados de la documentación, es decir, del préstamo hipotecario, de la novación, de la escritura de subrogación y también de las facturas. De esta manera podemos cuantificar cuánto pueden recuperar, y además les explicamos cuál es el trámite y el procedimiento que realizamos en el Servicio Jurídico de la Unión de Consumidores. Pues muchas gracias, Lucía Fernández, del Servicio Jurídico UCE Asturias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros volvemos con las noticias de deportes. Y en el tiempo de deportes hablamos de un programa de esta casa, El Pelotazo, que conduce de lunes a jueves Paco Granda y que habla del fútbol que no practican las grandes estrellas, del más modesto, tercera, preferente y regionales. El propio Paco Granda nos adelanta los contenidos para esta semana. Sí, los miércoles prácticamente lo que todo el mundo sabe, tiempo de preferente y de primera regional, y bueno, el miércoles hablaremos con un presidente jugador, cosas que solamente se ven en primera regional, que sean presidente y jugador a la vez, y también hablaremos con otro representante del Real Titánico de la Viana, y luego el jueves pues tiempo de tercera división, esta vez. Bueno, pues como hay ciertas dificultades a veces para traer entrenadores o para traer jugadores, esta vez va a venir un aficionado, nos va a acompañar un aficionado, exdirectivo, eso sí, del Condal de Noreña, y también va a venir el entrenador del Colunga, que bueno, yo creo que va a hacer una buena temporada. Y todo ello ya lo saben, de lunes a jueves en El Pelotazo, en Asturias Televisión. Les espero. Y con El Pelotazo llegamos al final de este espacio informativo, deseando que el rescate del asturiano accidentado en India culmine con éxito. Recuerden que estamos en contacto en el correo opinion@esasturias.tv y en el WhatsApp 722-601-868, donde pueden enviarnos todos los vídeos. Nos vamos, les dejamos con el tiempo, gracias por su atención y buenas noches.